Precisamente esta tarde-noche, damos la bienvenida aquí en el estudio a Armando Guadiana. Él es candidato al Senado de la República por Morena en Coahuila. Muchas gracias, ingeniero, por estar con nosotros. No, pues gracias, Héctor, por darnos espacio aquí en un programa de noticias y de política y sobre todo, pues, de gente que ve estas noticias fundamentalmente alrededor de lo financiero, porque pues todo el canal está y reza alrededor de la economía y las finanzas de México. Economía, política, todo. ¿no? Que pues el tema más en este momento de campañas pues está dando un giro interesante, ¿no? Acabamos de ver precisamente a Andrés Manuel López Obrador hablar sobre este tema del aeropuerto. Antes de López Obrador acabamos de ver al presidente del Consejo Coordinador Empresarial pues diciendo se han cancelado ya estas mesas que estaban previstas para discutir entre los involucrados y los candidatos el tema de los contratos y más detalles del tema del nuevo aeropuerto, pero me gustaría preguntarle, ingeniero, si es que estamos viendo un enfrentamiento, una confrontación importante entre esta parte del grupo empresarial, del Consejo Coordinador, de un sector importante empresarial, con Andrés Manuel López Obrador. ¿Estamos viendo esto? ¿Un rompimiento? ¿Una fractura? ¿Cómo lo está observando usted? No, fractura no. Andrés Manuel López Obrador lo ha mencionado y varias veces, pues él está abierto al diálogo. Él habló de primero, pues que el proyecto pues nació mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siguieron, pues no sé por qué se entrecaron en realizar el proyecto en el mismo fango del lago de Texcoco. Si tú sabes, el actual aeropuerto tiene 2 pistas solamente, y esas 2 pistas, si tú analizas, ya haces un barreno, un hoyo, ¿verdad? Yo me dedico a la minería, yo creo que no sé cuántos metros llevará de recarpeteo cada pista, precisamente por el hundimiento que causan sobre todo en el movimiento de los aviones, sobre todo al aterrizar, el impacto que tienen, eso, es muy frecuente las reparaciones de ello. Había otros lugares mejores, como lo mencionó en lo de Santa Lucía. Es más, es mucho antes se hablaba de un proyecto todavía más firme del valle, en el valle, que era en Tizayuca, entre Pachuca y la Ciudad de México. Se habían comprado unos terrenos ahí, ya tenían varias hectáreas precisamente para realizar un aeropuerto ahí. Yo creo que deberían haber fortalecido, hacer ese proyecto, fortalecer el de Toluca, fortalecer el mismo de aquí, que es dejar el que estaba aquí y hacer ese, ¿no? Y era un sistema de aeropuertos de todo el Valle de México, incluyendo a la Pachuca Airosa y sobre todo ahí en Tizayuca, sí. Los 365 días del año hubieran tenido operaciones aeronáuticas. ¿Por qué? Pues precisamente porque el viento hace que no haya el techo bajo. Los 2 enemigos de la aviación son el techo bajo y la turbulencia. Son los 2 enemigos primordiales de la aviación. Techo bajo y turbulencia, o sea, cuando la niebla va pegando hacia el suelo y disminuye la visibilidad. ¿Verdad? Ingeniero, usted es empresario, usted es un hombre de negocios. Con estos similares que usted tiene como compañeros, amigos, conocidos, también hombres de negocios, ¿no le han externado algún temor por Andrés Manuel López Obrador que llegue a la presidencia, tomando en cuenta que pues está en primer lugar de las encuestas y que lo han mencionado precisamente como pues algo que va en un constante ascenso en este punto? ¿No le han externado a eso? No, al contrario, pues nosotros hemos organizado eventos en la intercampaña, precisamente eventos cerrados con empresarios en Saltillo, en Torreón, en Gómez Palacio Durango, en Monterrey, y han ido muchos empresarios, sobre todo de la pequeña, mediana empresa, y realmente al contrario se han sumado. Yo creo hoy la encuesta que aparece en uno de los medios de prensa escrita pues más vistos en la República, habla de que ya está a 21 puntos arriba del segundo lugar, y pues realmente yo creo que hay que convencerse, y yo al menos estoy convencido de que Andrés Manuel López Obrador, no tengo duda que va a ser el futuro presidente de México, para bien de México, para bien de la mayoría de los mexicanos. Yo como empresario así pienso, y así piensan muchos compañeros empresarios. Algunos de los que tienen miedo pues son las gentes que han manejado cosas debajo de la mesa. O sea, como dice Andrés Manuel, bienvenido todo el empresario que haya crecido desde 0
a lo más encumbrado en desarrollo económico, en crecimiento financiero, pero dentro de la legalidad, en base a las utilidades que se obtienen normalmente y no a base de las sombras de las cosas malas en cochupo con el gobierno federal. ¿Qué pasa aquí en el aeropuerto? Parte de lo que te digo que nació chueco, ¿verdad? Ahí el aeropuerto, y desgraciadamente ya han invertido bastante dinero, pero pues seguramente pues los contratos pues deben tener cosas que no quieren que sepan y por eso están cancelando las mesas de diálogo, simplemente de diálogo, y el Consejo Coordinador Empresarial, pues esa es la realidad. Yo pienso que lo que necesitamos precisamente cuando hablas de acabar de corrupción es transparencia y hacer las cosas como deben ser, y de esa manera tendremos un México diferente y no los escándalos nacionales en diferentes estados. Aquí en México, ahí sale lo de Odebrecht y agrégale todos los escándalos financieros y de malversación de fondos de gobernadores. Ya es una vergüenza. Yo creo que como mexicanos tenemos que limpiar la cara, tenemos que limpiar toda la cara y decir y sentirnos orgullosos. Pero el 1 de julio va a ser una página nueva para México. No es una elección más, es una elección diferente en donde Andrés Manuel López Obrador va a ganar sin lugar a dudas la presidencia de México. Nosotros, los candidatos de la coalición, juntos haremos historia a diputados, senadores, esperemos ser la mayoría para que se realicen rápidamente las reformas y cambios necesarios a fin de que se inicie, como dice él, la cuarta revolución en México, porque va a ser una revolución pacífica, sobre todo de renacimiento de los valores éticos y morales que tanta falta hacen no, en todos lados, en la actividad empresarial, en la actividad pública fundamentalmente, hace falta el que prevalezcan la ética, la moral, esos valores que nos han enseñado muchos en la familia y que antaño se respetaban más. Díganos algo, ingeniero, esta controversia, incluso hasta con el ingeniero Slim, esta controversia con el propio Consejo Coordinador Empresarial, ¿no le hace algún daño a esta carrera de campaña de Andrés Manuel López Obrador rumbo a la presidencia? No, definitivamente, porque no le hace ningún daño, porque vamos a lo mismo. El desarrollo económico y que trae que desarrollo social y sobre todo más crecimiento de empleo no son las grandes empresas. Claro, todos tienen un ámbito de acción. Los que generan o generamos más empleo son las pequeñas y medianas empresas. Entonces, el apoyo a la micro y pequeña y mediana empresa es vital para que el crecimiento de México sea más rápido. Es una vergüenza, hemos crecido 2.2, pero el crecimiento real es 0, porque con el crecimiento poblacional, el crecimiento en los últimos 30 años ha sido 0. Después, desde la época ya de Ortiz Mena, que fue secretario de Hacienda, no hemos crecido en la realidad. Ese crecimiento de 2.2 del Producto Interno Bruto Nacional anual se reduce a 0 con el crecimiento poblacional y por eso tenemos más de 60 millones de mexicanos en pobreza y de eso agrégale el 20-30% en pobreza extrema. Entonces no va a pasar nada, al contrario, eso va a ser, la gente está despertando y el apoyo es mayor. Andrés Manuel, la otra semana va a estar, el jueves 24, el jueves 26 estará en Torreón, en la región lagunera, a las 4:30 en la Plaza Mayor, en Coahuila. Nos visitó hace unos días. Va a estar después, al siguiente día creo que va a estar aquí en las reuniones de Banamex. Bien. Y luego el siguiente, en esos días, va a estar en el TEC de Monterrey, de donde yo egresé como ingeniero civil y maestro en ciencias. Muy bien. Entonces, yo creo que en las escuelas como el TEC de Monterrey, y en todas las universidades privadas, el apoyo hacia Andrés Manuel lo veo yo con los años milenios, los muchachos milenios. Yo tengo un hijo de los milenios del 2000 que va a votar por primera vez y muchos muchachos dicen, vamos a votar por López Obrador. Ingeniero, candidato, mucha suerte. Gracias por visitarnos. Muchas gracias, Héctor. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias por darnos espacio aquí en El Financiero Bloomberg. Muchas gracias. Y en tu programa de política que hay que hablar.